Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la pérdida auditiva o sordera. ¿Sabían que existen varios tipos de sordera? Existen 5 tipos. Para conocerlos a todos debemos conocer que la pérdida de la audición puede ocurrir cuando alguna de las partes del sistema auditivo no funciona de manera normal. Por lo tanto, en este gráfico les voy a indicar cuáles son las partes del sistema auditivo, para a partir de aquí saber cuál es la afectación que provoca la sordera dependiendo el caso. En este gráfico podemos observar las partes principales del sistema auditivo. Tenemos el oído externo, que consiste de orejas o también llamado pabellón auditivo, el canal auditivo, el tímpano o membrana timpánica. Este es el que separa el oído externo del oído medio. El oído medio consiste de la cara interna del tímpano y los 3 huesecillos que envían las ondas del tímpano al oído interno, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y por aquí tenemos al oído interno. El oído interno consiste de el órgano de la audición en forma de caracol, llamado cóclea, los canales semicirculares, los mismos que contribuyen también al equilibrio, y los nervios que se conectan al cerebro. El nervio auditivo también constituye una parte indispensable del sistema auditivo, pues es el que envía la información del sonido desde el oído hasta el cerebro, y es allí donde se va a procesar toda la información auditiva. En el proceso de la audición participan 3 tipos de energía: la energía mecánica, la energía hidráulica y la energía eléctrica. La energía mecánica se ubicará en el oído externo, la energía hidráulica en el oído medio y la energía eléctrica en el oído interno. A partir de aquí podemos determinar qué tipo de sordera presenta la persona. En primer lugar tenemos a la hipoacusia conductiva. Esta es la pérdida de la audición que ocurre cuando existe un bloqueo para que el sonido pase del oído externo al oído medio. En este tipo de pérdida, a menudo se puede tratar con medicamentos o cirugía. Por ejemplo, puede deberse a tapones de cera en el conducto auditivo externo, o el tímpano no esté vibrando normalmente o esté roto, alteraciones en los huesecillos del oído medio, por lo que estos no conducen el sonido adecuadamente, o la presencia de líquido dentro del oído medio, es decir, en la caja timpánica. Entre los tipos de sordera, la conductiva muy a menudo puede ser tratada satisfactoriamente. El segundo tipo de pérdida auditiva es la hipoacusia neurosensorial. Esta afecta al oído interno y es la pérdida de la audición que ocurre cuando hay una alteración en el funcionamiento del oído interno o el nervio auditivo. La hipoacusia neurosensorial es también conocida como sordera nerviosa. Esto es porque se lesionan unas diminutas terminaciones nerviosas denominadas células pilosas. Estas son las encargadas de transmitir el sonido hacia el cerebro, y puede ser que estas células estén lesionadas, enfermas o muertas. ¿Y por qué se produce este tipo de pérdida auditiva? Tenemos diversas causas. Entre las más usuales tenemos a la edad, neurinoma del acústico. Esto es un tumor benigno del nervio vestíbulo-coclear, a la enfermedad de Meniere, exposición a ruidos altos, infecciones infantiles, tales como el sarampión, las paperas, fiebre escarlatina o la meningitis, también algunos medicamentos ototóxicos. Este es uno de los tipos de sordera con pronóstico poco positivo. Sin embargo, el otorrinolaringólogo tratará de mejorar su audición por medio de diferentes técnicas, como son la colocación de audífonos, amplificadores, lectura labial, lengua de señas o el implante coclear. Pero todo dependerá de la condición del paciente. El tercer tipo de pérdida auditiva es la hipoacusia mixta. Usualmente este tipo de pérdida ocurre cuando el paciente tiene 2 tipos de sordera combinados. Comúnmente se trata de una mezcla de hipoacusia conductiva e hipoacusia neurosensorial. Normalmente el tratamiento va dirigido al problema conductivo, porque de esta forma responde mejor. El cuarto tipo de pérdida auditiva es la hipoacusia central. Esta es la pérdida de la audición que ocurre cuando el sonido entra de manera normal al oído, pero debido a la presencia de daños en el oído interno o el nervio auditivo, el sonido no se procesa de manera que el cerebro lo puede interpretar.
Básicamente, lo que ocurre es que la mente de estas personas no logra procesar lo que están escuchando. Incluso, la audición puede estar normal, pero el paciente presenta dificultad para comprender lo que le están diciendo. Resulta que los pacientes con este tipo de problema piensan que no pueden oír, cuando en realidad sí. Lo que en realidad ocurre es que su cerebro tiene serias dificultades para discernir y procesar los sonidos. Cuando hay ruidos de fondo, el problema es mucho más notorio. El tratamiento puede requerir audífonos medicados, dispositivos de asistencia y programas de entrenamiento auditivo. Implica un nivel de comprensión por parte del paciente. Por último, tenemos la hipoacusia funcional. Aquí básicamente el paciente puede procesar el sonido normalmente, pero el problema es emocional y no se debe a deficiencias físicas en el oído. Este tipo de pérdida auditiva es difícil de diagnosticar, incluso con las opciones de prueba usualmente practicadas. En consecuencia, es necesario que un profesional determine esta diferencia. También debemos tomar en cuenta el modo de aparición de la pérdida auditiva y también dónde se encuentra la afectación o qué grado tiene. Aquí tenemos a la sordera unilateral, que es cuando la pérdida auditiva es en un solo oído, bilateral cuando es en ambos oídos. Tenemos también a la sordera prelingüística, que es cuando esta pérdida de la audición ocurrió antes de que la persona aprendiera a hablar, o postlingüística después de que ya lo hiciera. Tenemos a la sordera simétrica, que es cuando ambos oídos tienen el mismo grado de pérdida auditiva, o asimétrica cuando este grado es distinto en cada oído. Tenemos a la sordera gradual, que es cuando la pérdida de la audición empeora con el tiempo, y si esta sordera se presentó de un momento a otro, se denomina sordera repentina. La pérdida auditiva fluctuante es cuando ésta mejora o empeora con el tiempo, y se denomina estable cuando se mantiene igual, en el mismo grado de pérdida auditiva. Cuando la pérdida auditiva está presente al momento de nacer, se la denomina sordera congénita, y si ésta sobreviene más adelante en la vida, es adquirida o de aparición tardía. El grado de la pérdida auditiva puede ser de leve a profundo. La pérdida auditiva leve es cuando una persona puede escuchar algunos sonidos del habla, pero no oye claramente los susurros. La pérdida auditiva moderada es cuando una persona con pérdida auditiva puede que no escuche casi nada de lo que dice una persona al hablar a un volumen normal. La pérdida auditiva grave es cuando no puede escuchar lo que dice una persona al hablar a un volumen normal y solo puede recibir algunos sonidos fuertes. Y por último tenemos la pérdida auditiva profunda, que es cuando no oye nada de lo que se habla y solo puede oír algunos sonidos muy fuertes. Este tema es de gran importancia y constituye una base fundamental para los próximos conocimientos que se van a recibir en este curso, debido a que si nosotros tenemos una breve reseña de la persona sorda, sabemos cuál es el tipo de sordera, si ella habla, si sabe leer los labios, si sabe comunicarse con lengua de señas. Todo esto nos ayudará a escoger la mejor forma para nosotros poder comunicarnos con ella y dar un mejor mensaje.